Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a analizar un poco en la situación económica mundial en este momento, las perspectivas para el 2015, pero especialmente por algunos cambios, algunos dirán estructurales que están sucediendo, especialmente en el tema petróleo, el impacto que está teniendo en la economía mundial, en ciertos países en particular, quiénes ganan, quiénes pierden y qué significa eso para el crecimiento económico mundial y en particular en la última etapa para Guatemala. Para hablar de esto me acompañan hoy Hugo Maúl, quien es analista económico del CIEN, el Centro de Estudios Económicos Nacionales, y Nicolás Virsi, internacionalista independiente. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar acá. Gracias. Buenas. Vamos a conversar un poco acerca de lo que está pasando con el petróleo, porque normalmente estas estructuras monopólicas, como funcionaba o había funcionado siempre la Organización de Estados Productores del Petróleo, la OPEP, lo que buscaba era controlar los precios y especialmente lo hacían a través del control de la oferta. Reducían oferta en ciertos momentos y a partir de eso lograban subir o mantener precios estables donde ellos querían. Sin embargo, el gobierno saudí en particular y otros asociados vieron como un riesgo latente el que hubiera otros productores mayores, ya sea de gas natural o de petróleo, que estaban entrando al mercado por los precios ya que se habían mantenido muy altos. Y toman una decisión de, a como diera lugar, bajar el precio del barril de petróleo. Hablamos un poquito, Hugo, de qué implica eso, o sea, qué implicaciones tiene esto para la economía mundial y lo que implica para quienes son ganadores y perdedores. Cuando sucede esto hoy, tenemos petróleo alrededor de los $60 el barril, ha bajado un poquito de eso, ha subido un poco, pero se está estabilizando por el momento en $60 el barril, 42% abajo de lo que estaba hace un año. Sí, este es un tema muy importante dependiendo de la perspectiva que se tome. Por supuesto, para el globo terráqueo, un petróleo más barato implica mayores posibilidades de expansión económica. En términos generales, para que la gente entienda, cuando baja el precio del petróleo es como que nos bajarán el IVA, porque nos queda más dinero disponible para cualquier otra cosa. Y esto es cierto para todas aquellas economías que dependen del petróleo, que realmente son todas. Lo que cambia es que algunos países lo producen y otros no. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahorita es efectivamente una rebaja que va a apoyar sobre todo a las economías que dependen del petróleo en su aparato productivo, no aquellas que lo exportan, porque los que lo exportan efectivamente ahorita están teniendo una contracción importante debido a que esta reducción en el precio para ellos significa tener menos ingresos, y aquí creo que esto va a ser crisis en países que no han hecho reformas económicas para depender de otra cosa y seguir dependiendo del petróleo. Digamos, para que se entienda claro, nuestros vecinos mexicanos empezaron una reforma energética en un momento, me parece a mí, algo tardío, porque dejaron pasar los grandes precios del petróleo. Entonces hoy tienen que hacer la reforma energética de Pemex con petróleo, el de ellos es mucho más barato todavía. Entonces creo yo que lo que vamos a ver ahorita es ajustes importantes en economías que no se diversificaron, en economías que ampliaron programas de gobierno grandísimamente en función del petróleo que era caro y que ellos, siendo vendedores, lo podían utilizar. Y vamos a ver a economías como las nuestras, que no hemos hecho reforma alguna, que nos beneficiamos. La gran pregunta que queda en el tintero es cuánto va a durar esto, porque nos hemos dado cuenta que los precios del petróleo tienen, digamos, subidas y bajadas de largo plazo. Yo no creo que esta disminución sea una disminución para quedarse para siempre en 50. Seguro va a haber una recuperación, porque como bien decís, es producto de una intervención en el mercado por parte de la OPEP, que es un grupo de los principales productores que básicamente se están sacudiendo las pulgas y ellos quieren ser los únicos perros en esta perrera. Vamos a analizar en el siguiente segmento lo que pasa en la región, porque en México le afecta de una forma muy distinta que a Venezuela, por parte de lo que estabas explicando. Pero, Nicolás, dentro de esto, tu visión general de lo que está pasando, esta estructura que tiene al final un impacto geopolítico también. Vemos el caso Rusia. Rusia está metido en medio de una crisis por el tema Ucrania, con sanciones fuertes de Estados Unidos y Europa, pero al mismo tiempo o simultáneamente le cae esto en uno de esos países, como decía Hugo, que no cambió su estructura económica todavía radicalmente y depende mucho del gas y del petróleo para sus ingresos. El rublo se fue a las nubes. Decía que habían tres cosas que tenían en común Rusia: el petróleo,
y había un tercero, no recuerdo, y era que los tres estaban en 63. Putin tiene 63, el petróleo estaba en 63, y no me acuerdo cuál era el tercero, pero ponían ese ejemplo. Bueno, y el rublo estaba en 63. El rublo ya no está en 63, Putin sigue teniendo 63, y el petróleo viene para abajo. ¿Qué implicaciones tiene en un país como Rusia, pero desde el punto de vista también geopolítico, Nicolás? Bueno, regresando al tema de la agencia política, en el caso de la OPEP, es importante considerar que aquí lo que estamos viendo no es el sub y baja de precios de acuerdo a un mercado libre. Es un mercado oligopólico, bastante concentrado entre... La OPEP cada vez representa menos del total de la producción de petróleo del mundo. Pero funciona como Arabia Saudita todavía funciona como líder en ese mercado donde marca la tendencia. Y yo sí creo que puede durar bastante tiempo. Lo que está en juego siempre, lo que se cuestiona es, bueno, si los precios están altos, ¿cuánto tiempo puede durar? Pero si Arabia Saudita decide que los precios tienen que bajar, se pueden mantener tan abajo por el tiempo que Arabia Saudita quisiera. Y la razón por la que lo están haciendo es que con los precios altos, eso incentivó a la iniciativa privada en Estados Unidos empezar a explorar y descubrir nuevas tecnologías para extraer petróleo de shale gas y shale oil y todo lo demás que se tiene ya en Estados Unidos, y ya se descubrió. Entonces yo creo que no les va a funcionar, porque lo que están haciendo es bajando el precio para hacer menos atractivo económicamente estas otras alternativas, pero ya se descubrieron, ya se sabe que se puede. Pues que no es que se descubrieron, dijeron abiertamente que esa era la razón por la que lo estaban haciendo. O sea, no es una estrategia escondida, Nicolás. No. El ministro saudí salió diciendo: nuestro propósito es hacer que el shale gas ya no sea negocio y que ciertos pozos petroleros al margen en Nigeria y en ciertos países que tienen costos de producción entre 60 y 70 dólares salgan del mercado. Lo dijeron abiertamente. Yo estaba hablando del descubrimiento de nuevas tecnologías de exploración. Pero una cosa es explorar, otra cosa es explotar. Ya se descubrieron estas nuevas tecnologías, nuevas fuentes. Entonces, si bien Arabia Saudita decide bajar precios para el futuro cercano y a mediano y largo plazo, entonces eso sí va a ser tremendamente beneficioso para la economía mundial. Claro, pero no van a regresar a 110. A 110 ni se van a quedar en 50 y 40. Ellos llevarán esto, me imagino, 80, 85. Se ha hablado mucho de que el número mágico para ellos es entre 70 y 75. ¿Por qué? El 90% de los productores al margen están en ese nivel de costos de producción. Sí. Hay algunos países árabes, especialmente muchos de África, que sus costos de producción están entre 54 y 70. Esos podrían subsistir a 70, 75 dólares. Pero los que están entre 70 y 75 quedarían fuera del mercado. Estados Unidos, poca gente lo sabe, Estados Unidos es el primero o segundo mayor productor de petróleo del mundo. Lo que pasa es que es el mayor consumidor también de petróleo del mundo, y absorbe una buena parte de esto. Estados Unidos, por ejemplo, hoy depende en menos de un 15% del petróleo del Medio Oriente. Dependen menos de 4% del petróleo venezolano. O sea, ha ido saliendo de esa necesidad. Y fue una estrategia que empezó en la época Bush y que la implementó muy bien Obama, que fue bajar la dependencia de petróleo extranjero de Estados Unidos. Sí, y funcionó. Claro. Funcionó, y se hizo a través de dos administraciones de Bush y las dos de Obama. Sí, entonces sí es política de Estado. Claro. Ahora, tú preguntabas aquí que sobre las implicaciones para Rusia, geopolíticas, Venezuela y los demás países van a estar mal. Rusia es engañosamente, Rusia es débil. Rusia no proyecta poder más allá de sus fronteras cercanas. Es que, Nicolás, no entiendes el tema, Hugo, porque, a ver, Rusia, la economía de Rusia, por su tamaño, estaba entre las 8 más grandes del mundo. Sin embargo, estaba catalogada entre los BRICS. ¿Por qué? Porque justamente tenía características de economía estructuralmente aún no madura. Y eso es parte del problema de fondo que tiene Rusia en este momento. Sí, en efecto, Rusia es una economía en transición que se quedó enclavada con un capitalismo corrupto asociado al poder antiguo del Partido Comunista. Y a materia prima más que transformación. Efectivamente, es una economía que depende de materia prima, de la gran riqueza mineral que tiene. Entonces, este tipo de impactos son impactos importantes porque a la rosca que gobierna le golpea directamente, y después viene la imposibilidad de poder financiar el gobierno y los grandes gastos en los cuales embarcan los países que dependen de petróleo. Recordemos aquella cuestión que se hablaba en los 80s y 70s de la maldición de los recursos naturales
naturales. En general, lo que hemos visto en el pasado es que estos gobiernos que tienden, o los países que tienden a tener grandes reservas de petróleo o de minerales, tienden a ser gobernadas por gobiernos poco democráticos, corruptos, que es el caso que vemos en Rusia, que es el caso que vemos en Venezuela, que es parte de lo que vemos en Argentina también con un modelo similar. Son todas estas economías africanas que son grandes productores. México, que se embarcó en otro tipo de reformas, pero lo que es el sector petrolero, hasta 20 años después están viendo cómo lo gobiernan. Entonces, digamos, esa riqueza lo que nos hace es olvidarnos de las otras cosas, como nos pasa un poco a nosotros con las remesas, que porque tenemos el chorro, entonces las demás cosas no las pensamos. Ahora, pero viendo todo esto que decíamos ahora con Hugo Nicolás, veamos del otro lado. Un país que es consumidor de petróleo y que había venido haciéndose más lenta su crecimiento en los últimos años, como es China. Porque China sigue siendo uno de los países, una de las economías grandes que más rápido crece, pero mucho más despacio de lo que crecía hace 5 años. Sin embargo, una cosa como estas le puede volver a inyectar posibilidad de volver a crecer a China, porque sus costos de producción, y además que es producción muy sucia y muy dependiente del búnker y del petróleo, se le abaratan los costos de producción y se le abaratan los costos de movilizarse y le queda más dinero en la bolsa, Nicolás. Así es, bueno, es con todo, siempre hay ganadores y perdedores. Y yo creo que China, igual que Estados Unidos, se beneficia de precios bajos de petróleo y de energía en general. Ahora, yo sí no creo que China va a volver a las tasas de crecimiento. Tal vez no de 10, pero lograr mantenerse entre 7 y 8, que ya no estaba ahí. Bueno, a esas tasas sí, pero China ya está entrando en una etapa de madurez económica, lo que los teóricos del crecimiento llaman la convergencia, que países ricos crecen a tasas menores. Entonces, pero para China y para el bien del mundo, una tasa menor es entre 7 y 8% anual, y eso es lo que va a seguir pasando. Entonces, yo creo beneficio neto para el mundo es un crecimiento económico acelerado. Voy a dejar la B del BRIC para el siguiente segmento porque es América Latina, pero la otra que nos queda es la I de India. India no es un país muy productor, produce algo en algunas de sus regiones, pero es un país muy consumidor. Todavía con el potencial de un crecimiento más fuerte porque no se ha transformado, no ha industrializado su economía mucho, sigue siendo muy rural la población de India. ¿Cómo ves el impacto en ese otro país? Lo pregunto porque se hablaba mucho que en esta crisis las economías que nos sacarían de la crisis eran las economías emergentes, cosa que no se ha visto, pero ¿cómo ves para cerrar estos BRICS el tema de India? Sí, el caso de la India es un caso particular porque efectivamente es una economía muy grande, con una población gigantesca, pero que no ha logrado desarrollar o consolidar completamente un modelo hacia el exterior tan fuerte como el chino, y el sector interno de su mercado, el consumo interno, tampoco termina de desarrollarse completamente por estos mismos grados de pobreza. Y ahí lo que ha sucedido es que, aunque se han hecho apuestas sectoriales que han sido muy exitosas, los gobiernos no han sido capaces de verdad lanzar una estrategia que alcance a todo el país. Eso no quiere decir que India no haya cambiado, pero sigue siendo una India de muchísimos contrastes. Esto le impacta positivamente, pero no le saca tanta raja como el caso de la China. Entonces, no va a ser que India va a tomar un liderazgo que estamos esperando. O sea, este cambio no va a provocar que India sea la locomotora. O sea, podría haberlo sido si se hubiera preparado en los años anteriores para una transformación. Cosas como las que hizo Corea en los 60, digamos, que decidió cuáles iban a ser sus áreas de crecimiento, invirtió como gobierno agresivamente en ellas, y cuando vino los problemas de petróleo, justamente en los 70, Corea aprovechó eso de una manera espectacular, pero porque se había preparado para crecer. Y cuando se dio la coyuntura que bajó el precio del petróleo, logró reventar. Acuérdense que estamos hablando de aquellas épocas, el equivalente a que hoy estuviera el petróleo a $20. Sí, eso es muy importante porque en el caso de ese tipo de economías, el no tener una dirección clara de una política de industrialización, de una apuesta clara por algunos incentivos, instrumentos o infraestructura dedicada a desarrollar un sector que pueda generar rápido crecimiento, amplios niveles de empleo, cabalmente hoy, que es una época de buenas nuevas, una época de que cae maná del cielo, pues uno simplemente lo mira pasar porque no tiene cómo aprovecharlo. Es el caso de la economía rural. Pues sí, bajó el precio del petróleo, pero las cosas sí, igual como que siempre han sido, ¿no?
Pero yo creo que es un poco peligroso partir de la premisa que los gobiernos pueden escoger industrias ganadoras y perdedoras. En los 60 y 70 lo hicieron. Corea del Sur, no Corea del Norte, Corea del Sur sí lo logró hacer, pero tenía un país, Estados Unidos, receptor de sus productos de exportación y de ahí el resto del mundo. Es como el viejo refrán económico que no todos los países pueden practicar modelos de exportación porque alguien... Por supuesto, tiene que ser el comprador. Pero países como nosotros podemos practicarlo. Cualquiera compra la cantidad que produce. Ya que mencionas la India, yo creo que si uno tuviera que apostar a largo plazo, ¿por quién apostaría? ¿China o India? Porque China no ha superado una barrera que India sí. Yo solo sé que alguien famoso alguna vez dijo que en el largo plazo todos estamos muertos. Sí. Pero aquí en la corte, estamos acá en este oeste, ahora volvemos. Estamos presentando Este Oeste. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, es el tiempo de celebrar. Ven, te invito que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo, porque es Navidad. Porque es Navidad, es Navidad. Es Navidad. Llegó Navidad, llegó Año Nuevo y tú sigues sin bajar de peso. En estas fiestas, prueba el original té de piña del Dr. Ming y sorpréndete con los resultados. Me encantan los postres, siempre voy a fiestas, estoy comiendo todo lo que me brindan. Pero probé el té de piña del Dr. Ming y bajé muchísimo de peso. Estoy feliz. Bajé 10 libras. Bajé 25 libras. Bajé 15 libras. Lo tomo 2 veces al día y me mantengo así en forma. Y además, sabe muy rico. Mi nombre es Jenny. Perdí 30 libras con el té de piña del Dr. Ming. Únete a las miles de personas que han bajado de peso naturalmente. En estas fiestas, aprovecha el especial del Dr. Ming a un precio realmente increíble. Y si llamas ahora mismo, el Dr. Ming te regala un segundo tratamiento. Sí, 2x1. Apresúrate, se termina el año y con él se termina el especial. ¿Qué esperas? Piñaterapia del Dr. Ming. ¡Llama ya! Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste, analizando en esta última etapa del año
transformación económica que va a provocar o está provocando el petróleo, pero tiene que ver también con las actitudes o visión que se está manejando en cada uno de los países. Hablábamos ya de Rusia, India y China, 3 de los que son los BRIC, que son los países de economías emergentes que estuvieron impulsando el crecimiento económico mundial en los últimos 10 años probablemente, pero por cierto, el BRIC, un acronym, como dicen en inglés, generado en una firma de bolsa en Estados Unidos, donde identificaron estas 4 economías en su momento. Ahora, hablemos de Brasil, porque Brasil, para mí, por la descripción que hacías de Rusia, Hugo, Brasil es la Rusia de América, en el sentido que tiene tamaño, tiene materia prima, tiene riquezas, pero es un estado exageradamente corrupto. Lo acabamos de ver con todas estas publicaciones de Petrobras, una de las empresas más grandes del mundo en valor económico de sus acciones. Corrupción paraestatal por completo, Hugo. Sí, el caso de Brasil me parece que es un caso también de una realidad que pudo ser que desaprovechó los buenos tiempos. Y no solo es el caso del petróleo, es el caso del boom de los commodities que benefició tanto a Lula y benefició a Dilma en su primer mandato, pero desde que se reventó esta burbuja, realmente estamos viendo que Brasil no hizo ninguna reforma fundamental para poder afrontar el tiempo de las vacas flacas. Es decir, aquí el problema que nosotros tenemos en Latinoamérica es que cuando cae maná del cielo, nos hartamos y engordamos, pero cuando no cae, nos morimos de inanición porque no tenemos esta costumbre de guardar para el tradición, sí, tradición o instituciones que las ganancias transitorias hay que guardarlas para el futuro. Entonces, en el caso de Petrobras, lo que hoy está pasando es exactamente parecido a lo que pasa en Rusia. Una empresa muy grande, muy poderosa, que de repente se le caen sus principales ingresos y que sobre todo había hecho una apuesta muy importante por petróleo de aguas profundas, que son de los petróleos más caros. De los petróleos marginales que hablábamos hace un momento, claro, que los saudíes están buscando sacar del mercado. Así es. Entonces, ahí es Petrobras contra los saudíes. Entonces ahí es una cuestión complicada porque si Arabia Saudita decide mantener sus costos por debajo o el precio por debajo de los 70. Pero ya que hablas de costos, los saudíes manejan hay pozos petroleros saudíes que tienen costos de producción de $5. Claro, su promedio es como 20. Así es. Ellos muy cómodamente, Kuwait maneja 54, Qatar maneja 60, para que veamos las diferencias de costos de producción. Es que eso es bien Esos importante pozos entender, son de $75. Es bien importante entender cómo es la oferta de largo plazo del petróleo. La oferta de largo plazo del petróleo, si ponemos costo y lo vemos contra la capacidad productiva, tenemos a los principales productores del mundo, que son los árabes, que producen a un costo bajísimo. Entonces ellos pueden aguantar, si fuera necesario, $10, $15, pero los marginales, los adicionales, los que completan el faltante, son una curva de oferta que crece muy rápidamente. Entonces ahí es donde cabalmente a ellos le están haciendo pagar el costo. Y eso también explica por qué en muchas economías al petróleo se le ponen tantas regalías. Porque si el pozo es ultra super productivo, uno le puede poner la regalía que quiera, no así la minería, porque la minería tiene otro tipo de comportamiento. Sí, lo que llama la atención en el caso del Brasil es que, digamos, la apuesta que se hace por un petróleo caro se está desvaneciendo, no se hacen realmente, se está atacando hasta ahora el problema de la corrupción, pero hay una complicación ahí entre sindicalismo de Estado y intereses privados. Y que la corrupción en esos países, en todo el mundo realmente, no tiene ideología. O sea, no son que los sectores empresariales o políticos empresariales o los políticos sindicalistas, no. La corrupción no guarda ideología en estos casos. En efecto, no. En ningún caso. Por eso te digo, en estos casos no guarda ideología. No es que, como eran de izquierda, fueron menos corruptos que los empresarios de derecha que estaban antes en Brasil. Aquí la corrupción repartió parejo en cualquier dirección, no importa la ideología. Habiendo dicho eso, pasemos a Venezuela, porque el otro que le apostaba a precios altos y a mantener ese sistema, no solo a nivel de Venezuela, sino que con Petrocaribe y con el Grupo Alba, era Chávez y ahora Maduro. Sí, pero ya no le va a funcionar. Venezuela a duras penas va a tener suficiente para financiar sus gastos internos, el gasto público interno. Ya su política externa se Petrocaribe funcionaba con precios de arriba de 70, porque lo que fuera arriba de 70 se financiaba, lo que fuera abajo de 70 había que pagarlo cash. Sí, y Guatemala estuvo a una pestaña de aliarse con Venezuela en ese sentido, y aquí viene, creo yo, yo creo que lo vas a hablar más adelante, lo interesante con el caso de Cuba.
Cuba está ya buscando otros aliados que podrán mantener la isla de otra manera, porque ya Venezuela no lo va a poder hacer. Rusia tampoco. O sea, Rusia hace rato que ya no le pasaba dinero a Cuba, ya era un aliado más simbólico. Venezuela se había convertido en la chequera del socialismo del siglo XXI. Y sin embargo, hasta ahí llegó la chequera. Así es. Y bueno, y lo que está pasando con petróleo también está pasando con todos los commodities. No hay ningún commodity que en promedio su precio se ve creciendo para los próximos 5 años. No, en el caso de Venezuela es bien importante recordar que tan cercano como hace 2 años ellos presupuestaban acerca de 100, o sea, el presupuesto público, acerca $100 el barril. Sí, 100, e incluso antes tenían $120 el barril. O sea, que estamos hablando que se les caen a la mitad los ingresos tributarios. Bueno, los ingresos del gobierno, porque en resumidas cuentas, esos países, México, Venezuela, la tasa tributaria es muy baja, parecida a la nuestra, pero lo que pasa es que tienen un chorro del petróleo grandísimo. Hoy se les cae y el problema es la rigidez de esos gastos, porque hay mucho gasto clientelar y social que ya quiero ver. Sindicatos, con organizaciones sociales, Sí. y con incluso sectores empresariales. Sí, ¿cómo van a hacer para reducir esos gastos? Hay que verlo, porque encima de todo esto tienen una inflación ya del 70%. Yo creo que esa cifra es oficial. es que miren, tal vez aquí entre economistas, tenían una devaluación ya con un precio del petróleo de $120. Ahora que se cayó, ya se les pusieron todos los factores para que esa economía realmente salga volando en pedazos. Sigamos el resto de América Latina. Argentina depende menos de los yacimientos petroleros, pero tiene un ingreso importante del petróleo. Ecuador tiene un ingreso importante del petróleo, pero no depende exclusivamente del petróleo. Colombia tiene un ingreso importante del petróleo, pero no depende. De todos los países de América Latina, Brasil y Venezuela son los que más dependían del ingreso petrolero. México menos. México tiene un ingreso petrolero interesante, pero tiene otra serie de industrias que se desarrollaron bajo la sombra de la industria petrolera, si lo queremos ver así. ¿Qué implicaciones tiene eso para el crecimiento de la economía en América Latina, los precios del petróleo? Porque tenemos muchos ganadores, pero también tenemos muchos perdedores en América Latina con el petróleo. Sí, aquí lo que sucede, Enrique, es en el caso mexicano el petróleo es de suma importancia para el funcionamiento del gobierno mexicano, porque Pemex nutre a la clase política mexicana y nutre al gobierno. Ahí sí van a tener que hacer una estrategia de contención de gastos, una estrategia de financiamiento temporal de esto a través de deuda, dependiendo lo que se logre. Afortunadamente México, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, empezó un proceso de transformación en el cual ya tiene una diversificación productiva mucho más grande y sí hizo algunas reformas antes de toda esta crisis del 2007-2008 que lo sitúan de una manera diferente que el Brasil. Entonces, sí miro problemas en la esfera pública, pero la economía mexicana es ya industrializada, tercerizada, sector servicios. Y es un tema, interesante lo que acabas de decir, Hugo, porque Venezuela en los años 60 y 70, al igual que Corea, decidió cuáles eran las industrias en las que iba a invertir. Automotriz, varias industrias en las que invirtió fuertemente. El problema con ellos es que no tenían un mercado suficientemente grande para que les consumiera. Brasil en teoría sí lo tenía, y sin embargo sus industrias de vehículos y demás, aunque exportan a toda América, es pequeño comparado a la industria petrolera. Centroamérica en su momento lo intentó, en los años 60 y 70 se planificó. La vidriera en Guatemala, la llantera en Costa Rica, fue planificación centralizada. El mercado era muy pequeño, no funcionó. Pero vemos países en América Latina, Ecuador y Bolivia, por ejemplo, aunque los dos tienen yacimientos petroleros y demás, su economía se va a ver menos impactada por esto, a pesar de que no están industrializados ninguno de los dos. Don Enrique, bueno, hay una cosa ahí muy interesante, Hugo, Quique. Por lo general, siempre debemos aplaudir el hecho que los precios energéticos estén bajando, pero hay ganadores y perdedores, y en el caso de Latinoamérica los perdedores son los países grandes. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones interesantes para el crecimiento de la región. Sí, yo quisiera resaltar el caso de Bolivia particularmente y un poco de Correa también en ese sentido. Bolivia, a pesar de que yo estoy en contra filosóficamente del movimiento hacia el socialismo de Evo Morales, hay que reconocer que el manejo macroeconómico que ha hecho es impecable. O sea, tuvo este boom de los commodities y básicamente lo ahorraron, aumentaron reservas, tienen superávit fiscal. Sí. Entonces, digamos,
a pesar de que sean este populismo herbívoro, un socialismo del siglo XXI un poco más suave. Está pasando en el consenso de Washington. Sí, o sea, han tomado las políticas conservadoras de manejo macroeconómico, cosa que no vimos en Venezuela, cosa que tampoco vimos mucho en el Brasil y cosa que los mexicanos... Argentina es otro caso donde el petróleo no es el problema, el problema son los commodities. Sí. Es decir, todos estos países que se unieron al socialismo del siglo XXI hoy están viendo cómo se revierte la fuente principal de sus ganancias, que fueron los commodities, los recursos naturales. Eso fue la consecuencia no intencionada del boom en los precios del petróleo, porque permitió que los países grandes latinoamericanos se dieran el lujo de postergar reformas necesarias. Sí, Argentina, Brasil, bueno, Venezuela nunca tenía la intención. Pero algunos de ellos lo hicieron, como decía Hugo, aparte de digamos, en el caso de Ecuador y de Bolivia, lo hizo un poco Perú. Perú lo hizo, aunque sigue dependiendo de otro recurso natural, que es la minería, que ha sido su boom principal. Y Colombia. Colombia es un caso muy interesante porque sí hizo un cambio estructural en su economía. Bueno, tenemos el caso de los países de Alianza del Pacífico, es como se llama ahora, que está marcando una tendencia marcadamente diferente a lo que hacen los países que tienen costa en el Atlántico. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Y yo creo que es muy importante para nosotros guatemaltecos. Para nosotros hoy son los buenos tiempos. Hoy que está cayendo el precio del petróleo, que tenemos esta oportunidad, debiéramos aprovecharlo nosotros para generar algún tipo de ganancia para los malos tiempos. Aquí el problema es que cuando son malos tiempos nos agarran con los calzones abajo, perdón por la expresión, y cuando son los buenos tiempos también. Vamos a hablar de Guatemala en el último segmento, porque justamente vamos a guardar Guatemala para el último segmento, pero cerremos con dos países más de la región, Chile y Panamá. Chile y Panamá, ¿cómo les impacta esto que está sucediendo? Porque lo decías muy bien, Hugo, no es un tema solo del petróleo. Los commodities en general, el cobre, por ejemplo, que es un ingreso muy fuerte para Chile, no le está yendo muy bien tampoco, y frutas, verduras y otros productos, porque Chile nunca terminó de industrializarse tampoco. Es una economía en transición desde hace 25 años. Sí, en efecto, yo aquí sí debo decir que Chile es un ejemplo en muchos frentes, digamos, la parte macroeconómica, en las reformas iniciales, las reformas de primera generación, de segunda generación, pero creo que sí nos queda debiendo en el sentido que no dio el paso de Corea, no dio el paso de Japón en su momento, de moverse hacia la industrialización. Y yo no estoy hablando de una industrialización a ciegas, hacia lo tonto. Es una industrialización mirando hacia el exterior, porque no nos vamos a desarrollar con mercados muy pequeños de gente pobre. Sí, en el caso chileno, el mayor problema, siento yo, es el cambio en el gobierno que hoy tienen, que tiene un tinte más, digamos, social, de una tendencia a mayor gasto, pero también mucho más que la primera gestión de Bachelet. Efectivamente, pero también hay que recordar que los chilenos tienen un servicio civil y tienen una concepción de la cosa pública que creo que incluso Bachelet en su segundo periodo va a ser respetuosa a los equilibrios macroeconómicos y no sé, digamos, la gran discusión de que aumentaron el salario a los empleados públicos y fue 6.5 en vez de 6%, que era la proyección de largo plazo de la inflación. O sea, Chile, hagamos de caso que es Nueva Zelanda, Europa. Panamá. Panamá creo que se va a seguir beneficiando en cuanto crece el comercio internacional y eso va a seguir pasando, aunque se proyecta, estoy tomando datos del Fondo Monetario Internacional, de que en los próximos 5 años el comercio internacional va a crecer a casi 2 puntos porcentuales menos de lo que crecía antes de la crisis económica. Entonces, si bien la economía por esa proyección del fondo, que yo la vi también, es de hace unos meses, no toma en consideración las bajas del precio del petróleo y demás, que te genera una dinámica diferente. Sí. Bueno, los últimos datos que salieron fueron en octubre, pero los precios de petróleo son importantes, pero no son determinantes para todo el comercio internacional. Por supuesto. Pero sí pesa mucho. Lo seguro es que el comercio no va a regresar su variación interanual a los niveles que se veía entre 2004 y 2008, cuando los países latinoamericanos se acostumbraron a esos precios altos. Y era cuando los BRICS estaban creciendo sustancialmente. Así es, entonces, y los BRICS van a crecer a 2 puntos porcentuales menos de lo que crecían antes. Entonces, esas tasas de crecimiento previstas para el futuro cercano son más sanas, son más estables, pero sí
obligan a considerar que los países latinoamericanos debieron haber tomado reformas en los años anteriores, cosa que no hicieron, y ahora lo van a tener que hacer en tiempos de vacas flacas. En el caso de Panamá, y eso es válido para toda Latinoamérica, hay que ver qué sucede con la industria naviera mundial, porque la industria naviera mundial se empezó a reconvertir a raíz del petróleo caro de $140. Se mandaron a hacer barcos ya mucho más grandes que post-Panamax. O sea, para que se entienda, el canal de Panamá ya no alcanza ni reconstruido para que pasen los nuevos barcos, que fue la estrategia de la industria para bajar costos. Ahora que el petróleo cae, no pueden revertir esas decisiones porque los barcos ya están en proceso, pero va a haber un ahorro importante en costos de transporte, lo cual creo que pudiera beneficiar el tráfico marítimo de Panamá y a todos nosotros. Pero aquí vuelvo a lo mismo, tenemos que tener una estructura que nos permita aprovechar esta rebaja de los precios del petróleo y de todo lo demás. Si no la tenemos, simplemente la vamos a ver pasar. Tengo que ir al corte. Vamos a regresar justamente con Guatemala y lo que sería la perspectiva en todo caso para Guatemala, dadas estas condiciones. Guatemala es un ganador o un perdedor dentro de esto, y cómo puede aprovechar o no estas bajas del petróleo. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder, una revista a las portadas de 2014. Un vistazo a Contrapoder durante 50 semanas. ¿Buen año o mal año? Todo depende para quién. Los más mediáticos, sucesos y personajes con más relevancia que acapararon la prensa guatemalteca. El mundo y sus hechos. Ayotzinapa en México se convirtió en el reflejo de las sociedades latinoamericanas. El año de los memes. Espacios de creatividad reflejaron a modo de broma cómo vemos cada momento. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Llegó la época para celebrar y afianzar los lazos de amistad. Con el amor en el corazón abrimos la puerta para la unión. Quiero abrazarte y poderte decir que estas navidades seas muy feliz. Celebrar, ven, te invito a que compartas conmigo un abrazo que llegue al infinito, porque es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo. Está por acabar un año más y viene otro con más prosperidad. Nuestra familia te desea amor y un feliz año nuevo de corazón. Canal Antigua te quiere decir que estas navidades seas muy feliz. Navidad es Navidad, llegó la hora de celebrar con tu familia y los buenos amigos. Canal Antigua lo celebra contigo, porque es Navidad. Porque es Navidad, es Navidad. Es Navidad. Estamos presentando Este Oeste.
estamos de regreso acá en Este Oeste, el último segmento analizando ahora Guatemala, la caída de los precios del petróleo. Decíamos, hace que hayan ganadores y perdedores. Guatemala, en los momentos que llegó a $147 el barril, que fue un año básicamente, tuvo un crecimiento mucho más lento, pero fue el año de recesión mundial. Desde entonces, aún a precios de $100, mantuvo un crecimiento entre 3 y 4%. El año está terminando más o menos en 4.1% de crecimiento económico Guatemala, y la proyección para el próximo año está siendo revisada hacia arriba ahora, una parte por la caída del precio del petróleo y otro porque también se han hecho algunos cambios en la generación de energía eléctrica en el país. Solo para el trimestre noviembre-febrero el precio bajó 6% en la factura de energía eléctrica para consumo general, y se prevé otra bajada a partir de marzo, cuando entren a operar Jaguar Energy y otros proveedores de energía eléctrica y dejen de operar algunos de los contratos lesivos que habían con anterioridad. Esas son buenas noticias para Guatemala desde el punto de vista de costos de producción. El problema es que no hay una estructura industrial instalada en Guatemala que pueda aprovechar esas condiciones de menores costos de producción, y la que hay lo va a aprovechar definitivamente. Hablemos un poquito de eso, ¿cómo impacta o no el precio del petróleo en Guatemala? Bueno, yo creo que Guatemala se va a beneficiar, es importadora neta de petróleo, comenzando ahí, pero también de cara a futuro los precios no hay ningún... Por cierto, el precio del petróleo guatemalteco está como en $40, porque es mucho más bajo, pues tiene mucho azufre. Y los precios de los commodities, de productos de exportación de Guatemala tampoco se ven creciendo en los próximos 5 años, pero yo creo que si, como bien mencionaste, Guatemala logró aún con precios altos de petróleo crecer el 3.5% promedio en los últimos 4 años, y ahora se pronostica un 4.25 para los próximos 4 o 5 años, cosa que es muy buena para Guatemala. Pero también hay que considerar otros factores exógenos, que por ejemplo la acción ejecutiva del presidente Obama en Estados Unidos. ¿De los inmigrantes? De los inmigrantes. ¿Va a incidir eso en más o menos remesas para Guatemala? Porque una vez los inmigrantes en Estados Unidos normalizan su situación allá, empiezan a pagar impuestos allá, tienen menos ingreso disponible para mandar para acá, empiezan a hacer sus vidas allá, empiezan a comprar casas allá. ¿Sí? Entonces empieza el proceso de convertirse en americanos y ya no guatemaltecos. Es una tendencia que México ya la vio y que El Salvador ya la vio, donde las remesas empiezan a bajar y tienen una cosa adicional, donde algunos empiezan a regresar a vivir a Guatemala, porque una vez se retiran del mercado estadounidense, es más barato vivir en Guatemala que vivir en Estados Unidos, sí, y se regresan. O dos, dejan de tener un vínculo familiar con alguien en Guatemala y dejan de mandar remesas. Eso pasó ya en México, está pasando en El Salvador, todavía faltan unos 10 años para que pase en Guatemala, según estimaciones por la edad de las generaciones que están en Estados Unidos. Pero tiene razón, o sea, una vez se estabilizan, el flujo de remesas empieza a bajar. No lo veo en el corto plazo. Hubo el impacto, o sea, estamos preparados para aprovechar al máximo esa bajada del petróleo. Mira, yo creo que el sector industrial, que depende altamente de la energía eléctrica que se produce todavía con derivados del petróleo, los sectores industriales que dependen de derivados del petróleo, polímeros, ese tipo de cuestiones, van a tener un beneficio, pero la industria es el 14% del PIB. Digamos, así como es el sapo es la pedrada. Quienes sí vamos a ver una ganancia inmediata vamos a ser los consumidores de petróleo, que utilizamos automóviles, motocicletas o derivados del petróleo para movernos. Sí, para movernos o para alumbrar nuestras casas. Aquí el problema que yo miro es que más de algún listo en el Ministerio de Finanzas o de los que asesoran a los que ya se creen candidatos, y estoy profetizando algo que ojalá no se cumpla la profecía. Van a decir que como el precio del petróleo bajó a la mitad, entonces la diferencia entre lo que pagábamos antes y los que pagábamos hoy podría ser un impuesto. Bueno, eso lo dije yo hace como 10 días, justamente cuando se aprobó el de telefonía celular. Les dije, miren, la inelasticidad de la demanda en el combustible había tenido una bajada de un 15-20%, fácil de subir 2 quetzales más al impuesto de gasolinas, y la bolsa del guatemalteco no lo va a sentir. Sí, pero la cosa es que, digamos, yo estoy convencido que esos 2 o 3 quetzales están mejor en mi bolsa y en tu bolsa que en la bolsa de los sindicatos del Estado, que es donde finalmente va a parar estos recursos. Ahí sí un llamado a la gente que nos mira, que hay que defender los intereses también que uno tiene. No nos podemos dejar poner ese tipo de impuestos que han existido en otros momentos, en otros países. Entonces, lo que vamos a ver nosotros, sí, efectivamente, es que Guatemala puede crecer un poco más, pero yo creo que hay que distinguir aquí entre 2 cosas: la tendencia de largo plazo, el crecimiento de Guatemala, y las oscilaciones alrededor de esa tendencia.
La tasa de crecimiento de largo plazo, la tendencia, esa no está cambiando porque no hacemos reformas profundas a nuestra estructura económica. Seguimos todavía pegados a un discurso de desarrollo rural, que no tengo nada en contra de él, pero no va a lograr, mediante desarrollo rural, Guatemala crecer a 7, 8, 10%, resolver los problemas de pobreza y de mala distribución. Y por otro lado, nosotros también no estamos haciendo reformas en los mercados laborales, en los mercados financieros, inversiones en infraestructura. Es decir, que yo no creo que esa tendencia a largo plazo vaya a cambiar mucho. Esa es la misma. Lo que vamos a tener es una desviación positiva por arriba. Cuando se acaben los buenos precios del petróleo, pues vendrá para abajo. Entonces, ahí es donde yo creo que si el gobierno estuviera en otra posición, tuvieran otras luces, estas ganancias transitorias, producto de mejora en términos de intercambio, que es el lenguaje que usamos los economistas, básicamente maná que cayó del cielo, habría que ahorrarlo en inversiones productivas que nos permitan crecer más en otro futuro. Eso no va a pasar. Sí, eso con el tema de los ahorros es curioso porque, bueno, Guatemala crece a una tasa relativamente baja para la categoría en la que se encuentra y también hay poca oscilación. Poca desviación alrededor de la tendencia de crecimiento de Guatemala. Pero ahora ya que Guatemala se prevé que va a crecer a una tasa más alta de lo que antes se pensaba, no se está pronosticando eso para los ingresos fiscales. Entonces el gobierno va a seguir diciendo que está desfinanciado, no este gobierno, sino el gobierno general del Estado guatemalteco, que está desfinanciado y va a ir en busca de nuevos impuestos. Bueno, sigue teniendo una de las cargas tributarias más bajas del mundo por diferentes razones, lo hemos discutido muchas veces. Yo hablo más de la elasticidad del ingreso fiscal con respecto al crecimiento económico. Si está creciendo más la economía, debería de crecer los ingresos fiscales y no está pasando por la informalidad, la evasión y la corrupción. Ahora, hace un momento cuando hablábamos de Corea, hablábamos que Corea hizo un plan estratégico como país y decidió en qué industrias iba a invertir para reconvertir su economía. Guatemala, yo decía antes, y Centroamérica en general en los 60 y 70 lo intentó, planificó y resabios de eso son algunas industrias que quedaron por ahí en nuestros países. Se hizo un esfuerzo hace unos años, Fundesa publicó este estudio de los 25 motores económicos principales. Si vemos esos, en algunos se ha avanzado mucho, en otros estamos un poco estancados, pero se hablaba de una industrialización ligera y se hablaba especialmente de energía eléctrica, industria extractiva y petróleo como tres de los motores principales que podían venir. ¿Cómo ves esas perspectivas unos años después y con los cambios que ha habido en el mercado, Hugo? Bueno, realmente complicado, porque en el caso de la minería, con todo el cambio en el panorama mundial, más estos eventos recientes del cambio en las regalías, de precios deprimidos, y la situación es diferente. En el petróleo no se diga, pues, porque somos productores marginales con un esquema de extracción pero muy extraño. Es una cosa, pero tal vez lo hablemos de eso un poco, Hugo, porque en la industria extractiva hay regalías. En la industria petrolera no son regalías per se, sino que el Estado es socio del productor y se le paga a una empresa porque extraiga el petróleo y de ahí comparten utilidades. Es un sistema donde realmente es un Pemex, solo que guatemalteco, pero no tiene una figura legal que lo haga ser una empresa. Pero lo que pasa es que hay una diferencia relativa entre ambos sectores muy importante y es el tipo de estructura de costos de cada uno. El caso del petróleo, las ganancias son tantas que pueden tener cualquier tipo de socio, hasta un socio aborazado como es Fonpetrol, por ejemplo. En el caso de la minería, los costos crecen mucho más rápido. Entonces, no es que puede llegar un socio aborazado a querer llevarse todo, porque entonces no entran los inversionistas. Pero en resumidas cuentas, creo que de estos dos sectores que pudieron representar grandes inversiones, son grandes inversiones que no tienen la característica de generar replicadores dinámicos, por usar una forma. Digamos, es una industria de enclave que produce mucho en un lugar y genera un poco de empleo, pero no es la industria ligera que genera mucho empleo, que genera mucha derrama, que necesita infraestructura que beneficia a todos los que están cerca, que promueve urbanización. Pero tres de los motores económicos de la economía guatemalteca en los últimos años han sido energía eléctrica, industria extractiva y la industria financiera, o sea, los bancos. Energía eléctrica, con precios del petróleo tanto más bajos.
¿cuánto se ve todavía incentivo invertir en hidroeléctricas con los problemas sociales, invertir en carbón o invertir en otro tipo de proyectos de ese tipo? Nos pasa lo mismo que a Rusia y los marginales. Los grandes negocios de fuentes de energía alternas eran a $100 el barril. A 60 o a 50 dejan de serlo. Lo interesante es que ya esos recursos están comprometidos en muchos proyectos que no han sido terminados, tendrán que acabarse y ver qué sucede. Lo mismo sucede en todas las industrias que están relacionadas con este tipo de sectores. Pero yo quiero hacer tomar aquí un momento. Nosotros como guatemaltecos tampoco tenemos muy claro qué diablos queremos hacer. Por ejemplo, voy a usar el caso de la maquila. En el caso de la maquila estamos a 9 días de que se venza una prerrogativa que tuvieron durante 20 años, que es un incentivo fiscal. Podemos estar de acuerdo o no, pero era algo que les ayudaba a la producción o a las ganancias. Acabamos de subir 5% el salario de los trabajadores. Con la caída de los precios del petróleo van a caer los precios de las fibras sintéticas y los productos que ellos venden en el exterior. Es decir, que le estamos poniendo la soga al cuello a un sector que está bien, si eso es lo que queremos como política nacional, hagámoslo. Pero lo que pasa es que no se discute a nivel de política nacional y este es el punto central que yo quisiera decir. Nosotros tenemos, hagan de caso, han visto las máquinas de poporopos, que cuando empiezan a reventar los poporopos empiezan a salir. Tenemos como una poporopera de proyectos específicos y acciones específicas, pero carecemos de estrategia. Y al carecer de estrategia, entonces dejamos morir a sectores que pudieran tener un potencial o no aprovechamos ganancias que tenemos enfrente de nuestras narices. Ahí es donde yo apoyo lo que vos decís de Corea, esa estrategia, ese plan que a largo plazo guarda una coherencia y no solo sacar cartas. Pero Nicolás, no. Bueno, ¿No te gusta escoger ganadores? No, la verdad que no, pero sí al muy largo plazo. Sí, hay que tener una estrategia de desarrollo nacional, con eso sí estoy seguro. Pero la mejor forma de hacerlo es sentar las bases, las reglas claras para los inversionistas. Pero yo sí agregaría algo a lo que estaba comentando Hugo, es una implicación de lo que tú estabas diciendo. Con los precios ya más bajos, con los márgenes más bajos, la conflictividad social se vuelve determinante para que no haya inversión. Y eso es parte de lo que vamos a seguir viendo en los próximos años en Guatemala. Podríamos hablar muchísimo de todos estos temas y ha sido interesantísimo el programa. Le agradezco a Hugo y a Nicolás que nos hayan acompañado. Guatemala, lo que sí podemos decir es que va a seguir teniendo estabilidad. Va a crecer en un margen entre 3,5 y 4,5. Podemos llegar hasta 5, tal vez con suerte, si los precios de petróleo se mantienen bajos por un tiempo, pero no pasará mucho más que eso, porque no ha habido una reforma estructural de la economía guatemalteca dirigida. ¿Qué es lo que sí ha habido? Se ha salido mucho de la agricultura, se ha pasado a industrias o agroindustria y algunos servicios y comercio y exportación de call centers y exportación de gente, ya sea porque físicamente se va o porque le exportamos por la línea telefónica o por los correos y demás que los muchachos en los call centers trabajan. Pero no ha habido una transformación del modelo económico guatemalteco, esa es la tarea pendiente. ¿Nos ayuda a los precios bajos del petróleo? Sí, a los consumidores principalmente, nos va a dejar más plata en la bolsa para poder consumir. ¿Eso agrega crecimiento económico? Pues sí, pero no es un crecimiento muy fuerte, muy alto, ni sostenible en el tiempo. Por eso les agradezco a los dos que nos hayan acompañado el día de hoy y les agradezco a ustedes también que nos hayan acompañado. Los esperamos a la próxima acá en Este Oeste.